Ponme la mano sobre el corazón. Ponme la mano sobre el corazón. Protégeme de este mar turbulento, de estos sueños de barcos desaparecidos, de estos viajes errantes. Hermano, ponme la mano sobre el corazón. Cuídame en esta noche de fin de mundo, sálvame de las jaurías de la muerte y líbrame del éxtasis de los cerezos en flor. Quiero permanecer aquí, tan cerca de la tierra, como semilla dormida. Cuídame con tu soledad, con tu vejez de 1000 años. Ponme la mano sobre el corazón. Conocí a Rolando el año 1969 en la Universidad Católica, en el Instituto de Estética, donde él hacía 2 cursos, psicodanza y psicología de la expresión. Ah. Era toda la mañana en clases con Rolando. Ay, qué lindo. ¿Cuántas horas eran eso? No recuerdo, pero debe haber empezado a más tardar a las 9 y salíamos tipo 1. Yo me acuerdo que nos íbamos a almorzar después. Qué divino, estabas como 4 horas ahí con él. Y cuéntame, ¿qué impresión te causó la primera vez que lo viste? ¿Qué te pareció? Bueno, tú tienes que pensar que yo venía de la escuela de ingeniería, entonces toparme con un señor que llegaba con unos discos y un tocadisco y ponía la música y nos hacía danzar, para mí era una cosa totalmente extraña y curiosa. Claro. Y hablaba cosas extrañas y curiosas, totalmente fuera de mi campo. ¿De Pero qué lo cosas? pasábamos muy bien. ¿Qué cosas hablaba él? Bueno, en la clase de biodanza, él no es de psicodanza, digamos, él no explicaba mucho, no hacía teoría, más bien, básicamente nos hacía danzar, ya danzar y danzar. Yo me acuerdo que caminábamos el Hello Goodbye. Me acuerdo también, cosa que también me sorprendió, cuando nos hizo danzar con las 4 estaciones de Vivaldi. O sea, danzar a Vivaldi era para mí una locura, o sea, imposible. Entonces, y lo otro que hacíamos mucha batucada y mucho hacecita hum. Y otro que le gustaba era el Zumba Cananda Camina Bomba. Sí, claro Sí. que sí. ¿Y dónde estabas tú en ese momento? ¿Era en Chile? Sí, Y él esto era vivía en en Chile. Chile. Contame si te acuerdas dónde él vivía, algunos datos que nos des un poquito más Ya, sobre Rolando en esa época. mira, yo recuerdo que él vivía, creo que en una calle que se llamaba Ciruelillo en Vitacura. ¿Y por qué me acuerdo? Porque primero que tú tienes que comprender que yo era un cabro chico y este era un señor, digamos, en los cielos. Entonces, yo no conversé mucho con él, era difícil entrar en confianza con un profesor, o sea, por lo menos para mí, era de costumbre. Entonces, yo me hice un poco amigo del Leo. Y el Leo, el hijo de Rolando, me invitó, me acuerdo, a mí y un amigo que fuimos a su casa, donde él obviamente hacía clase. En el primer piso estaba el living despejado para poder hacer la clase, y tenía un segundo piso. Esto era el año 69, así que no sé exactamente, pero yo recuerdo una hija de Rolando que estaba en el segundo piso en una pieza porque acá mamá. No sé quién sería, pero tengo la idea que era la Pili. Ya en ese momento yo, como te digo, no las conocía, no sabía quién era, solamente conocía al Leo. Así que esa fue mi experiencia de ir alguna vez a la casa de Rolando.
esa primera vez, o sea, ese primer tiempo, digamos. Sí. ¿Y cómo era el clima social, digamos, del momento? ¿Qué pasaba en el país? Claro, en ese momento estaba Allende y yo, no eran los últimos años, pero quizás faltaba un año y medio para el golpe, porque el golpe fue al año siguiente, y ahí evidentemente terminaron las clases así de sopetón, y Rolando desapareció de mi vida. Nunca Claro, supe más de él, y como te digo, era un ambiente bastante revuelto, pero bastante interesante. claro. ¿Y tú tenías algunas conversaciones así con Rolando en ese momento o no? ¿O después, posteriores? ¿Tenías conversaciones con él Claro, cuando en ese volvió? momento, nada, porque yo era, como te dije, un cabro chico con un profesor grande. No me hubiera atrevido. Claro, después cuando volvió Rolando, pasaron dos cosas. O sea, primero que Cecilia Vera lo conocía de hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Porque su mamá conocía a la señora Pilar. Entonces Orlando iba a veranear a una residencial que tenía en Matanzas el papá de la Cecilia. Entonces él lo conocía como un señor que iba, que leía mucho, que estudiaba, que paseaba, que pensaba, etc. ¿Ya? Entonces tuvimos contacto con... pasó otra cosa entre medio. Como Cecilia conocía a la familia, en algún momento viajamos a Argentina y tuvimos una clase con la Verónica y con Raúl. Después volvimos a Chile, y la Cecilia siguió en contacto con Rolando, y cuando llegó a Chile había más amistad justamente por eso, o sea, porque se conocía, entonces yo iba, como quien dice, porque iba a la Cecilia, nada más, o sea, él a mí no me conocía. Ahí nos fuimos haciendo un poquito más amigos, y fuimos conversando, bueno, ¿qué podíamos conversar? Entonces yo le preguntaba nomás y él me contestaba, porque ¿qué le iba a contestar yo a él? Con todo lo que sabe. Muy bueno. Che, y entonces, ¿no había escuela en Chile en ese momento? ¿Cuándo es que se funda la primera escuela? Si te acuerdas algo del año, o qué sucedió, quién fue el que fundó la primera escuela, ¿eh? Mira, Ahí. no me acuerdo exactamente el año, pero tiene que ser hace más o menos unos 28, 29 años. ¿Por qué? Porque esa es la edad de mis hijas, y mis hijas nacieron en ese periodo. La mayor tiene 28, la hija con la Cecilia. Entonces, ella iba embarazada, me acuerdo, a la escuela. Entonces, ese más o menos es la época, ¿ya? En que partió una escuela, o sea, no con Rolando. En ese momento estaba Carlos García y nosotros hicimos la escuela con García, con Carlos, que era la única que existía. Ahora, Claro. sí, yo no tampoco te puedo decir exactamente el año que regresó Rolando a Chile, pero él inauguró nuestra escuela el año 2004. Y me acuerdo bien porque vi la fecha de la foto, Claro, en que está él, está la gente, y ella vivía en Suecia, y él fue el que inauguró la escuela, el primer módulo. claro. Entonces, en esa vuelta, que en algún momento él volvió a vivir a Chile, ¿eh? Después de haber hecho su gran periplo por toda Europa, haber abierto montones de escuelas, vuelve a Chile, a su ciudad, ¿no? Claro. ¿A dónde que vuelve él? ¿A qué ciudad? Vuelve a Santiago porque él era de Concepción, pero había vivido en Santiago. Entonces vuelve a Santiago y ahí funda su escuela, la escuela modelo, con la Claudette, a la que todos íbamos, aunque sea por segunda vez, para poder estar con él y recibir su enseñanza. La primera vez que vino Rolando fue el año 86 a Perú, que fue posible traerlo y lo presenté, ¿no? Hablé de su currículum
y ante un auditorio de 300 personas, porque él iba a dar una charla, era un congreso diferente de biodanza, ¿no? Era la primera vez que él venía. Y lo anecdótico acá fue que cuando termino de presentarlo, de leer su currículum, me dice, me agarra de la mano y me dice, mi hijita, ahora me toca hablar de mi anticurrículum. El auditorio aplaudió porque nunca en la experiencia de todos los asistentes, una persona como Rolando, ¿no? El nivel de Rolando, que hable de su anticurrículum para ver la sencillez de Rolando, ¿no? Que me conozcan en los dos lados, ¿no? En el lado positivo de mis logros, de mis cualidades, de mis virtudes, y también yo soy un ser humano, ¿no? Que tengo errores y habló de eso. Fue una anécdota, un hecho muy original, ¿no? Que vino de él. Claro. Y también fueron, ¿tú estabas cuando fueron a Machu Picchu? A esos cursos que a veces Claro, claro. Yo en esa época, yo he tenido la dirección de la escuela, el núcleo desde el 84, la dirección de la escuela del 91 a 2000. Y las 3 actividades que se han hecho en Machu Picchu fue el año 93, 94 y 96. El 94 fue con Rolando, trascendencia en el mundo sagrado de los incas. ¿Estuviste tú ahí? Claro, yo era la directora en esa época, tenía toda la responsabilidad de la organización. ¿Te imaginas, Betina? Sabemos los que administramos las escuelas, ¿no? Tenía todo el peso sobre mis hombros de la organización. ¿Cómo fue? Y ¿Cómo fue esa vivencia en el Machu Picchu? hermosísima, hermosísima. Y tuvimos la suerte que en esa época nos dieron el permiso para realizar la vivencia en el patio central de Machu Picchu, que ahora simplemente se está acordonado y solo se mira. Ya no puede. Nosotros hemos estado en la misma plaza, podríamos decir como la plaza mayor de Machu Picchu, y fue una experiencia increíble, ¿no? O sea, fue una experiencia hermosísima, hermosísima. Comenzó la experiencia cuando el sol salía, 6:15 de la mañana, más o menos, nos levantamos muy temprano y Rolando quiso hacerlo así, amaneciendo esa experiencia, ¿no? El recibir al sol ahí en plena Plaza Mayor. Mira, en el año 1995, claro, como yo iba con él, la formación, yo no tuve escuela porque a mí me formó directamente Rolando. Sí. Entonces yo no tuve modelo de escuela, o sea, de ir a una escuela, de tener un grupo regular, de tener unos facilitadores, de hacer un proceso. No, mi proceso fue viajando con Rolando y él sentado en su casa explicándome, la música se maneja así, estos son los ejercicios, estas son las cosas, o sea, él me formó. De hecho, hay una lista en la página web de Biodanza Mundial en donde estamos las personas que fuimos formadas directamente por Rolando Toro. Sí. Entonces, él me formó y en el año 95 porque yo iba y venía, yo no era que estuviera viajando todo el tiempo, porque yo tenía marido, yo tenía hijos, entonces yo iba, venía a Colombia donde estuviera Rolando, Colombia donde estuviera Rolando. Entonces yo le dije, Rolando, hay personas en Colombia que quieren hacer biodanza. Entonces, yo ya me había titulado, yo me titulé como profesora de biodanza en Aguas del Lindóia, en Brasil. Mi mesa examinador, él fue el que me presentó. Eso lo tengo yo, tengo fotos de él presentándome en la mesa examinadora. Mi monografía fue sobre tanatología y manejo de duelo, sobre la muerte.
porque hablé mucho con Rolando sobre la muerte. Y yo le decía a Rolando, una ciencia de vida, una ciencia como la biodanza que estudia la vida, ¿por qué no habla de la muerte? ¿Por qué no hablamos de la muerte? Que es otra forma de vida. Hablamos mucho sobre eso. Y él me presentó para hacer mi titulación. Entonces yo me titulé en Aguas del Indoya. Después le dije, Rolando, hay muchas personas que quieren formarse en biodanza. Me dijo, tienes la autorización para abrir la escuela, pero hay que hacer la formación de didactas. Entonces, esa conversación la tuvimos en el año 1995. Entonces yo, ¿y qué tengo que hacer para hacer la formación de didactas? Seguir viajando y seguir detrás de mí. Yo, wow, eso es lo que yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces, hice mi formación de didactas y en 1998, en julio de 1998, se dicta la primera maratona de escuela en Bogotá, Colombia. La dictó a Angelina y Marlice Api. Porque ellas, no sé por qué se enteraron, bueno, porque pues todo el mundo se entera, ellas estaban invitadas a Venezuela. Entonces Angelina me llama y me dice, oye, yo sé que tú vas a abrir la escuela y nosotros estamos en Venezuela, estamos tan cerca de Colombia, ¿por qué no vamos a dictar una maratona? Y yo dije, sí, ya, claro que sí. Vengan, ¿qué necesitan? ¿Y ¿Qué necesitan? cómo fue ese comienzo? ¿El clima de Colombia era favorable? ¿Costaba mucho conseguir que la gente quisiera probar la biodanza? ¿Cómo era en el inicio Colombia? Estábamos en los 90, 95, 96, 97, 98. Era una época fuertísima para Colombia. Fue el auge y el boom del narcotráfico. Entonces había bombas, muertes, había una guerra a raíz del narcotráfico. Y la gente común y corriente buscaba soluciones, buscaba dónde refugiarse. Entonces, el ambiente para la biodanza fue maravilloso, porque la gente lo vio como una solución, como un refugio, como una forma de aquí yo me siento segura con el grupo, con la biodanza, con el facilitador. Entonces fue un comienzo muy amoroso, fue un comienzo muy lindo, porque la gente lo acogió, la gente acogió y acogió y acogió la propuesta de biodanza, fue lindo.